Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirse en un tema, bueno, digamos, un poco polémico. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosa y bellísima actriz turca, y de ese revuelo que ha habido en torno a supuestas fotos íntimas filtradas. Sé que es un tema delicado, y quiero dejar muy claro desde el principio que mi intención no es ni mucho menos contribuir a la difusión de información falsa o perjudicial. Al contrario, lo que pretendo es analizar la situación desde una perspectiva crítica, desmontar posibles bulos y reflexionar sobre el impacto que este tipo de situaciones tienen en la vida de las personas, especialmente de figuras públicas como Hande. Antes de que sigamos adelante, me gustaría pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya llevan un tiempo siguiéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante e informativo y, sobre todo, respetuoso. Y ahora sí, manos a la obra. Como les decía, el tema de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel ha estado circulando por internet, generando un montón de comentarios y reacciones. Y aquí es donde quiero ser extremadamente cuidadosa. En la era digital en la que vivimos, la información viaja a la velocidad de la luz, y muchas veces no nos paramos a cuestionar la veracidad de lo que vemos o leemos. Es muy fácil dejarse llevar por el clickbait, por el morbo, pero es fundamental que hagamos un ejercicio de reflexión y que nos preguntemos, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién la está difundiendo? ¿Cuál es su intención? En el caso de Hande Erçel, no es la primera vez que una figura pública se ve envuelta en este tipo de controversias. Desafortunadamente es una realidad que afecta a muchas celebridades, especialmente mujeres. Se crean perfiles falsos, se manipulan imágenes, se inventan historias, y todo esto con un único objetivo: dañar su imagen, su reputación y, en última instancia, su vida personal. Por eso, quiero insistir en la importancia de ser muy cautelosos con lo que consumimos en Internet. No todo lo que vemos es verdad, y muchas veces detrás de estas supuestas filtraciones se esconden intereses oscuros. En muchos casos, se trata simplemente de personas que buscan fama a costa de otros, o incluso de campañas de desprestigio orquestadas por rivales. Pero volviendo al caso concreto de Hande Erçel, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que hasta el momento no hay pruebas concluyentes de que las fotos que circulan sean realmente suyas. Muchas de las imágenes son de muy baja calidad, están borrosas o son claramente manipuladas. Además, no hay ninguna fuente oficial que haya confirmado la autenticidad de las mismas. Entonces, ¿por qué se sigue hablando de ello? Pues lamentablemente porque el morbo vende. Los medios de comunicación, muchas veces, se aprovechan de este tipo de situaciones para generar clics y aumentar su audiencia, sin importarles el daño que puedan causar a la persona afectada. Y luego están las redes sociales, donde la información falsa se propaga como la pólvora, alimentando rumores y especulaciones. Pero aquí es donde nosotros, como consumidores de contenido, tenemos un papel fundamental. Podemos elegir si seguir alimentando este tipo de situaciones o si, por el contrario, decidimos plantar cara y defender la verdad. Podemos optar por compartir información verificada, por denunciar perfiles falsos y por no participar en la difusión de rumores. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Y este tipo de situaciones pueden tener un impacto devastador en su salud mental y en su vida personal. Imagínense por un momento estar en el lugar de Hande Erçel, viendo cómo su intimidad es expuesta y juzgada por millones de personas en todo el mundo. Es una situación aterradora, ¿verdad? Por eso creo que es fundamental que nos pongamos en su lugar y que le mostremos nuestro apoyo. Podemos enviarle mensajes de ánimo en sus redes sociales, podemos denunciar cualquier contenido falso o difamatorio que veamos y, sobre todo, podemos negarnos a participar en la difusión de rumores. Y hablando de rumores, quiero aprovechar para desmontar algunos de los que he visto circulando por Internet. Por ejemplo, he leído que Hande Erçel ha demandado a varios medios de comunicación por la difusión de estas fotos. No puedo confirmar si esto es cierto o no, pero lo que sí puedo decir es que tiene todo el derecho a hacerlo. Si alguien vulnera su intimidad y daña su imagen, es lógico que quiera defenderse legalmente. También he visto comentarios muy negativos sobre su aspecto físico, sobre su forma de vestir, sobre su vida personal. Y aquí quiero hacer una reflexión. ¿Por qué sentimos la necesidad de juzgar y criticar a los demás? ¿Por qué nos creemos con el derecho de opinar sobre la vida de personas que no conocemos? Hande Erçel es una mujer talentosa, trabajadora y exitosa. Ha triunfado en su carrera como actriz, ha protagonizado campañas publicitarias para importantes marcas y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. ¿No es suficiente con reconocer sus logros? ¿Tenemos que buscar siempre el lado negativo?
Creo que es hora de que cambiemos nuestra mentalidad y que empecemos a valorar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan. Dejemos de lado los prejuicios y los estereotipos, y empecemos a ver la belleza en la diversidad. Y volviendo al tema de las fotos íntimas, quiero recalcar que incluso si fueran auténticas, nadie tiene derecho a juzgar a Anne Ercel por ello. Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y con su intimidad, siempre y cuando no haga daño a nadie. El problema no son las fotos en sí, sino la difusión no consentida de las mismas. Es importante que entendamos que la privacidad es un derecho fundamental, y que todos tenemos la obligación de respetarla. Nadie tiene derecho a invadir nuestra intimidad, a exponer nuestra vida personal o a juzgarnos por nuestras decisiones. Por eso, quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad. Antes de compartir cualquier contenido en Internet, debemos preguntarnos si estamos seguros de que es veraz, si no estamos vulnerando la privacidad de nadie y si no estamos contribuyendo a la difusión de información falsa o perjudicial. Sé que es difícil resistirse a la tentación del clickbait, del morbo, pero creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo por ser más conscientes y más responsables con lo que consumimos y compartimos en Internet. Y en el caso de Anne Ercel, creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo y respeto. Dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y centrémonos en su talento, en su trabajo y en su persona. En resumen, el tema de las supuestas fotos íntimas de Anne Ercel es un claro ejemplo de cómo la información falsa y el morbo pueden dañar la imagen y la vida de una persona. Es fundamental que seamos cautelosos con lo que consumimos en Internet, que verifiquemos la información antes de compartirla y que mostremos nuestro apoyo a las personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones. Anne Ercel merece nuestro respeto y admiración, y debemos negarnos a participar en la difusión de rumores que puedan dañar su imagen. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones, y que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en su vida. Bueno chicos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello y reflexionar sobre el impacto que este tipo de situaciones tienen en la vida de las personas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi contenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las supuestas fotos íntimas de Anne Ercel? ¿Creen que los medios de comunicación están actuando de forma responsable en este caso? ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar que este tipo de situaciones se repitan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y ahora sí, para terminar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora, para expandir un poco más sobre este tema y cubrirlo a fondo, profundicemos en algunos aspectos clave. El impacto psicológico en las víctimas de filtraciones íntimas ***. Es crucial comprender el profundo daño psicológico que este tipo de situaciones pueden causar. Más allá de la vergüenza y la humillación iniciales, las víctimas a menudo experimentan ansiedad y depresión la constante preocupación por dónde se compartirán las imágenes, quién las verá y cómo afectará a sus relaciones y carrera puede desencadenar ansiedad severa e incluso depresión. Trastorno de estrés postraumático, TEP en algunos casos, la experiencia puede ser tan traumática que lleva al desarrollo del TEP, con flashbacks, pesadillas y evitación de situaciones que recuerden el evento. Problemas de confianza la traición implícita en la filtración, ya sea por un expareja, un hacker o un amigo, puede dificultar la formación de nuevas relaciones y generar desconfianza hacia los demás. Aislamiento social el miedo al juicio y la estigmatización puede llevar a las víctimas a aislarse de amigos, familiares e incluso a renunciar a actividades que antes disfrutaban. Pensamientos suicidas en los casos más extremos, la desesperación y la sensación de no tener salida pueden llevar a pensamientos suicidas. Es fundamental que las víctimas reciban apoyo psicológico profesional para superar este trauma. También es importante que la sociedad en general muestre empatía y solidaridad, evitando juzgar o culpar a la víctima. El papel de las redes sociales y la legislación Las redes sociales tienen una enorme responsabilidad en la difusión de este tipo de contenido. Si bien muchas plataformas afirman tener políticas estrictas contra la pornografía no consentida y la venganza pornográfica, a menudo la implementación es lenta e ineficaz. Las imágenes pueden circular rápidamente y ser difíciles de rastrear y eliminar por completo. Es necesario que las redes sociales
Asterisco 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 inviertan en tecnologías de detección y eliminación de imágenes asterisco asterisco utilizar inteligencia artificial y reconocimiento facial para identificar y eliminar rápidamente el contenido filtrado. Asterisco 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 mejoren los mecanismos de denuncia asterisco asterisco facilitar a las víctimas la denuncia de contenido y garantizar una respuesta rápida y efectiva. Asterisco 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 colaboren con las autoridades policiales asterisco asterisco proporcionar información y asistencia en la investigación de los delitos relacionados con la difusión de imágenes íntimas. Asterisco 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 promuevan la educación y la concienciación asterisco asterisco informar a los usuarios sobre los riesgos de compartir contenido íntimo y las consecuencias legales de la difusión no consentida. Además, la legislación debe ser más clara y contundente para proteger la privacidad de las personas y castigar a los responsables de la difusión de imágenes íntimas. Muchos países aún no tienen leyes específicas que aborden este problema, lo que dificulta la persecución de los delincuentes. Es importante que se tipifique como delito la difusión no consentida de imágenes íntimas, y que se establezcan penas proporcionales a la gravedad del daño causado. Asterisco asterisco el derecho a la propia imagen y la autodeterminación sexual asterisco asterisco. El debate sobre las fotos íntimas a menudo se centra en la moralidad o la promiscuidad, pero es fundamental recordar que cada persona tiene el derecho a la propia imagen y a la autodeterminación sexual. Esto significa que cada uno es libre de decidir qué hace con su cuerpo y con su intimidad, siempre y cuando no perjudique a otros. El problema no reside en las fotos en sí, sino en la difusión no consentida de las mismas. Nadie tiene derecho a exponer la intimidad de otra persona sin su permiso, independientemente de lo que haya hecho o dicho en el pasado. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos. Es importante que la sociedad deje de culpabilizar a las víctimas y empiece a responsabilizar a los agresores. La pregunta no es por qué se hizo esas fotos, sino ¿por qué alguien se siente con el derecho de difundir esas fotos sin su consentimiento? Asterisco asterisco el mito de la vida pública y la expectativa de privacidad asterisco asterisco. Existe una creencia errónea de que las figuras públicas renuncian a su derecho a la privacidad por el simple hecho de ser famosas. Si bien es cierto que su vida está más expuesta al público, esto no significa que tengan que tolerar la invasión de su intimidad. Las figuras públicas tienen derecho a una vida privada, al igual que cualquier otra persona. Tienen derecho a mantener relaciones personales, a tener momentos de intimidad y a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su sexualidad sin ser juzgadas o expuestas públicamente. Es importante que los medios de comunicación y el público en general respeten la privacidad de las figuras públicas y eviten difundir información personal o imágenes íntimas sin su consentimiento. Asterisco asterisco la cultura del consentimiento y la educación sexual asterisco asterisco. La prevención de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento requiere un cambio cultural profundo. Es necesario promover una cultura del consentimiento en la que se entienda que cualquier actividad sexual, ya sea física o digital, requiere el consentimiento explícito, libre e informado de todas las partes involucradas. La educación sexual integral es fundamental para promover esta cultura del consentimiento. Los jóvenes deben aprender sobre asterisco 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 el derecho a la privacidad y la autodeterminación sexual, asterisco asterisco. Asterisco 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 la importancia del consentimiento en todas las relaciones, asterisco asterisco. Asterisco 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 los riesgos de compartir imágenes íntimas en Internet, asterisco asterisco. Asterisco 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 las consecuencias legales de la difusión no consentida de imágenes íntimas, asterisco asterisco. Asterisco 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 cómo denunciar la difusión no consentida de imágenes íntimas, asterisco asterisco. La educación sexual no solo debe abordar los aspectos biológicos de la sexualidad, sino también los aspectos emocionales, sociales y éticos. Debe ayudar a los jóvenes a desarrollar relaciones saludables y respetuosas, y a tomar decisiones informadas sobre su propia sexualidad. Asterisco asterisco el impacto en la carrera profesional de Anne Derzel asterisco asterisco. Volviendo al caso específico de Anne Derzel, es importante considerar cómo este incidente podría afectar su carrera profesional. Si bien sus fans y seguidores seguramente la apoyarán, algunos empleadores o marcas podrían dudar en trabajar con ella por temor a la controversia. Es fundamental que la industria del entretenimiento y la publicidad muestren su apoyo a Anne Derzel y rechacen cualquier intento de estigmatizarla o discriminarla por este incidente. Su talento y su trayectoria profesional deben ser valorados por encima de cualquier rumor o especulación. Además, Anne Derzel tiene la oportunidad de convertirse en una defensora de la privacidad y los derechos de las víctimas de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Su voz y su experiencia pueden ser muy valiosas para concienciar sobre este problema y promover un cambio cultural. Asterisco asterisco el rol de los fans y seguidores asterisco asterisco. Los fans y seguidores de Anne Derzel tienen un papel crucial en la defensa de su privacidad y su reputación.
Pueden. Asterisco 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 enviarle mensajes de apoyo y ánimo en sus redes sociales. Asterisco asterisco. Asterisco 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 denunciar cualquier contenido falso o difamatorio que vean en Internet. Asterisco asterisco. Asterisco 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 negarse a participar en la difusión de rumores y especulaciones. Asterisco asterisco. Asterisco 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 compartir información verificada y objetiva sobre el incidente. Asterisco asterisco. Asterisco 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 promover el respeto a la privacidad y la dignidad de todas las personas. Asterisco asterisco. El apoyo de sus fans puede ser un gran consuelo y una fuente de fortaleza para Undercell en este momento difícil. Asterisco asterisco conclusión. Un llamado a la reflexión y la acción asterisco asterisco. En conclusión, el caso de las supuestas fotos íntimas de Undercell es un claro ejemplo de cómo la información falsa y el morbo pueden dañar la imagen y la vida de una persona. Es fundamental que seamos cautelosos con lo que consumimos en Internet, que verifiquemos la información antes de compartirla y que mostremos nuestro apoyo a las personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones. Pero este caso también nos invita a reflexionar sobre temas más profundos, como el derecho a la privacidad, la cultura del consentimiento, el papel de las redes sociales y la responsabilidad de los medios de comunicación. Es hora de que dejemos de culpabilizar a las víctimas y empecemos a responsabilizar a los agresores. Es hora de que